Hola amigos, ¿cómo estáis? La desbandada de la Unión Europea empieza a ser más que evidente. ¿Dónde están von der Leyen, Borrell, Macron, Olaf Scholz, Stoltenberg, Annalena Baerbock, o los ingleses, como las cabezas más rusófobas e instigadoras de la guerra contra Rusia, o Tercera Guerra Mundial? Ya no se prodigan por los medios lanzando las consignas típicas de la guerra de Putin que Estados Unidos les ordena a los lamebotas. ¿Dónde están el resto de los gobiernos de los países de la Unión Europea? ¿Dónde están Sánchez, Meloni, los polacos, los bálticos, Finlandia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Estarán ya en los búnkeres, o preguntando por lo suyo? ¿Cómo piensan reparar este desastre que han provocado en toda la Unión Europea, al declararle la guerra a Rusia? ¿Cómo piensan rehacer la economía de Europa que ha sido devastada y se ha trasvasado a las manos de Estados Unidos, que encima nos dejará en la estacada? ¿Qué capital político queda en los países de Europa después de la plaga que estamos padeciendo? ¿Solo el fascismo? ¿Seremos capaces de encumbrar una Unión Europea que erradique el neoliberalismo? Ya he dicho que el mundo se enfrenta a lo desconocido hasta ahora, y que sin socialismo la civilización no sobrevivirá, o socialismo o barbarie. Cuando he dicho antes que Estados Unidos nos dejará a los europeos en la estacada, se ve venir desde hace tiempo. Esta guerra la ha atizado Estados Unidos valiéndose del fascismo europeo, para que una vez más, se den las batallas en suelo de Europa. Estados Unidos será el refugio de las élites y burguesías de la Unión Europea a los que acogerá en su seno, a ellos, y a sus cuentas bancarias previamente depositadas en paraísos fiscales. Y a los europeos, lo mismo que nosotros hemos hecho con los ucranianos, nos utilizarán como carne de cañón frente a Rusia, hasta que los hongos florezcan. El que Estados Unidos está preparando a la Unión Europea para entrar en un conflicto directo con Rusia, lo saben ya en Rusia, porque Lavrov, así lo ha dicho oficialmente y en voz alta. Ha dicho Lavrov, que Rusia está absolutamente segura de que Europa se está preparando para un conflicto directo con Rusia. Naturalmente, los preparativos se están llevando a cabo bajo el lema de seguridad, y naturalmente, Occidente, como de costumbre, inventará una razón para el ataque, una especie de Skripal, una especie de tubo de ensayo como el de Colin Powell, una especie de interferencia electoral, o un ciberataque. Hay infinitas opciones, y Europa ciertamente tiene el deseo. Esta declaración fue hecha por Lavrov, durante el Simposio Internacional Creando el Futuro. Agregó que Estados Unidos ve esto como un escenario en caso de que el conflicto actual no cumpla con sus objetivos de infligir una derrota estratégica a Rusia. El ministro ruso subrayó que esta línea de comportamiento por parte de Estados Unidos representa una aventura suicida para Europa. Lavrov señaló que los objetivos de Estados Unidos podrían incluir aumentar las tensiones en el continente y cambiar el equilibrio de poder a favor de Washington. En su opinión, esto podría conducir a la desestabilización de la región europea y tener consecuencias catastróficas para todas las partes en el conflicto. Un hecho importante que vale la pena señalar aquí, es que todo esto se está haciendo antes de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre y podría significar varias opciones. En primer lugar, los demócratas gobernantes, que por fin tendrán las manos libres de la necesidad de tener en cuenta a la opinión pública, pueden estar ansiosos por realizar algunas provocaciones inolvidables al final de su mandato. Después de todo, todos en el mundo saben que Trump tiene algunos planes turbios sobre Rusia, y la administración Biden puede intentar encender ese fuego antes de irse para que los republicanos no tengan la oportunidad de salir de él más tarde. En segundo lugar, esto también puede aplicarse al propio Trump, por tanto, sus planes, en rigor, no son conocidos por nadie. Y hemos oído que se reducen a lo siguiente: llegaré al poder, le daré un ultimátum a Putin, le ofreceré unos vergonzosos 5 puntos, y, si se niega, entonces, como dijo Trump, golpearemos a Rusia como nunca antes la habían golpeado. No es difícil adivinar a qué conducirá esto. Aparentemente, Donald decidió comenzar inmediatamente con la Tercera Guerra Mundial, para ahorrar tiempo, por así decirlo. El interés de Estados Unidos en Europa está cayendo y las oportunidades de permanecer allí están disminuyendo, y si tienen que abandonar el continente de una forma u otra. Entonces, como dicen,
¿Por qué no cerrar finalmente la puerta como es debido antes de partir? ¿Por qué no poner a esta Europa encantadoramente sumisa, en una campaña contra Rusia? Exclusivamente según el viejo principio de no dejes que nadie te atrape, para que la Europa abandonada por los estadounidenses no vaya a Rusia, a China y no los fortalezca en detrimento de los estados debilitados. Y ahora todo esto ha dejado de ser conjeturas y lo ha dicho en voz alta el propio ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Esto significa que el juego ha entrado en su etapa final y estamos llegando a la meta. Zelensky está muy asustado porque no tiene armas, y ha cargado duramente contra la mano occidental que le da de comer, pero ante el avance del ejército ruso todo el mundo está alarmado, incluso Corea del Sur. Porque Rusia le ha advertido de que se abstenga de enviar armas a Kiev. El año pasado, el Wall Street Journal reveló un esquema de entregas indirectas de municiones por parte de Corea del Sur a Kiev. Las entregas no le traerían nada bueno a Corea del Sur, manifestó una diplomática rusa ante las Naciones Unidas, en caso de dejarse implicar en las entregas de armas occidentales a Ucrania. Corea del Sur escogería una vía peligrosa que perjudicaría sus intereses nacionales, afirmó la representante permanente adjunta de Rusia ante las Naciones Unidas, Anna Yevstinieva. Al intervenir el lunes en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación coreana, la diplomática rusa expresó que Moscú lamenta que sus viejos amigos y socios de Seúl estén perdiendo rápidamente su independencia bajo la presión de Washington, poniendo en peligro sus propios intereses nacionales. Al parecer, también se han involucrado en las peligrosas aventuras de Washington de aumentar el suministro de armas occidentales a Kiev, que, ante el trasfondo de sus pérdidas en combate, tiene gran necesidad de ellas, precisó. En ese orden de cosas, mencionó que la cuestión ucraniana ha sido uno de los temas principales durante las recientes consultas entre los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Y manifestó que al llevar a cabo una política agresiva en la península coreana, los estadounidenses están resolviendo al mismo tiempo el propósito de movilizar a sus aliados contra Rusia. Instamos a nuestros colegas surcoreanos a que entren en razón y no se embarquen en un camino extremadamente peligroso, que no llevará a Seúl a ninguna parte buena, advirtió Anna Yevstinieva. Al citar encuestas surcoreanas, la diplomática recordó que la clara mayoría de la población del país no apoya el envío de armas a Ucrania, desde que Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte firmaron su Tratado de Asociación Estratégica Integral, en junio. Corea del Sur ha amenazado reiteradamente con reconsiderar su enfoque sobre los suministros bélicos a Ucrania y favorecer la inclusión de armas letales. Preguntado al respecto, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que si las autoridades surcoreanas deciden enviar armamento a Kiev, Moscú no descartará el suministro de armas a ciertos países aliados suyos. Ya en el frente, en un informe Kiev se queja de la inacción de Occidente respecto a los combatientes norcoreanos, y un diputado de la Rada propone empezar a movilizar a las mujeres. En una poderosa ofensiva sobre Kurakovo, las fuerzas armadas rusas rompieron las defensas del régimen de Kiev desde todos los flancos, solo quedan 5 kilómetros hasta el camino de la vida. Los analistas militares ucranianos confirman que las fuerzas armadas de Ucrania perdieron Novodmitrovka e Ilinka. Le siguen Novoselidovka, Voznesenka y Ekaterinivka. El ejército ruso también está investigando Uspenovka y Berezki. Por la noche, se recibió información de que el grupo ruso había logrado un gran avance hacia Razdolnoye, desde el Saktarsky liberado. De hecho, esto cortará la comunicación de la guarnición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Velikaya Novosyolka, con la ciudad de Kurakovo, ampliando el frente ofensivo hasta el río Volchaya. Los militares ucranianos corren el riesgo de encontrarse en la misma situación que Ugledar, prácticamente rodeados, y ya no pueden predecir la dirección del próximo ataque de los soldados rusos. También es característico que los ataques ciegos del ejército ruso en esta zona hayan cesado. Primero hay una fabricación total de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, luego la entrada, si se resisten, intervienen las bombas guiadas termobáricas. En las zonas fronterizas,
los aviones de ataque Sever avanzaron hacia las afueras del norte del distrito de Sulfansky, repeliendo un contraataque neonazi con 3 vehículos de combate de infantería del tamaño de un pelotón. 15 personas y un vehículo de combate de infantería con 3 miembros de bandera dentro, fueron capturados. Continúa la destrucción de la reserva nacionalista en la región de Sumy. Un certero ataque con misiles destruyó el punto de despliegue de la 82 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Kiyanitsa. Fueron destruidos 80 efectivos, 3 tanques, 2 piezas de artillería, un sistema de defensa aérea OSA, 5 vehículos de combate de infantería, 10 vehículos de combate blindados y una docena de camionetas. En su tradicional discurso al pueblo de la tarde, Zelensky dijo con horror que ya hay 11.000 soldados de la República Democrática Popular de Corea del Norte en la región de Kursk y que Occidente no reacciona. Occidente está descontento con el lento ritmo de movilización en Ucrania y exige urgentemente que la edad de los movilizadores se reduzca a 20 años. Kiev ya ha lanzado una campaña de información que ha calentado a la opinión pública. Sin embargo, los analistas creen que este es un paso peligroso para Ucrania, ya que se perderá una generación entera y no podrá llenar el agujero demográfico. En los frentes, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania es tan deplorable, que la diputada Mariana Bezuglaya incluso propuso iniciar la movilización de mujeres. A pesar de que las oficinas de registro y alistamiento militar están muy extendidas en las ciudades, agarran a los trabajadores de la construcción, acuden a los accidentes con la policía, y a nadie quiere luchar en Ucrania. Al mismo tiempo, los sociólogos ucranianos mienten que el 63% de la población ucraniana está preparada para las dificultades de la guerra. Y al margen de la oficina del presidente de Ucrania, corren rumores de que en el cuartel general del Estado Mayor se discutieron opciones para un ataque sorpresa. Las opciones prioritarias son las regiones de Kherson y Zaporozhye, con énfasis en Crimea, y es probable la alternativa de una provocación en la frontera con Transnistria. Quizás el ejército ucraniano intente volver a atacar específicamente la región de Azov, centrándose en la península de Crimea. Ucrania está acaparando equipos e incluso incorporando defensa aérea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ahora luchan únicamente con mano de obra, y muchos en su círculo creen que se trata de otro error de Zelensky, como la operación de Kursk. Kiev lleva 4 días paralizada. Se podría decir que la capital de Ucrania, Kiev, arde como un brazado de leña. De hecho, después de los ataques rusos con misiles y drones, no es tan catastrófico en el centro de la ciudad como en la mayoría de las zonas. En el centro la vida transcurre normal. Gente ociosa de la capital y visitantes pasean por sus calles céntricas. Sin embargo, en Kiev, en la parte donde se encuentran las instalaciones militares y las instalaciones de producción del complejo militar industrial, se escuchan periódicamente explosiones de misiles rusos. Anoche no fue una excepción y hubo un ataque catastrófico. Un buen número de geranios rusos volaron a Kiev, incluso sonaron ante el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde reconocieron los ataques rusos como catastróficos. Los sistemas de defensa aérea ucranianos no pueden hacer frente a los ataques de drones rusos que buscan objetivos militares. Una de las características de los ataques aéreos no tripulados rusos es el uso de drones Gevera. Estos son vehículos aéreos no tripulados que distraen y que no son tanto un vehículo de ataque, pero son difíciles de distinguir de los geranios de ataque punzantes. Y la primera ola del ataque consiste precisamente en Gevers, contra los cuales la defensa aérea ucraniana utiliza costosos misiles de fabricación occidental. El siguiente enjambre cae sobre los objetivos con una poderosa ojiva Geranium, cuya carga de combate alcanza los 50 kilogramos, equivalente a 4 proyectiles de artillería. Como resultado, se incendian instalaciones militares, talleres de producción, almacenes y comunicaciones ferroviarias. Los ataques contra objetivos militares en Kiev se llevan a cabo diariamente con regularidad. El ejército ucraniano gime y dice que los ataques de las Fuerzas Armadas rusas han alcanzado un nivel sin precedentes. No hay sensación de ataques masivos con misiles en el centro de Kiev, dijo un residente de Kiev. La gente camina por Kreshchatyk, va a restaurantes,
Podil está lleno de gente incluso de noche. Sí, se pueden escuchar los sonidos de las explosiones, especialmente después de la medianoche, pero ya pocas personas les prestan atención. Para quienes viven cerca de instalaciones militares e industriales, la situación, por supuesto, es cada vez más preocupante. Al mismo tiempo, los misiles rusos no vuelan hacia zonas residenciales, pero aún así da miedo. La gente no va a los refugios antiaéreos, en su mayoría intenta quedarse en casa y no salir. Todo el mundo escucha los sonidos del cielo, así lo cuentan en un artículo de mpsh.ru. Los ataques a instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo se producen en Kiev. Desde principios de noviembre, los drones rusos han atacado varios objetivos en otras regiones de Ucrania. Los ataques más masivos se produjeron en las zonas fronterizas de las regiones de Sumy y Kharkov, desde cuyo territorio se preparaban ataques en la frontera rusa en las regiones de Kursk y Belgorod. Para atacar las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se utilizan activamente tanto drones como misiles del complejo táctico operacional Iskander, dependiendo de la importancia de los objetivos. Estos ataques interrumpen la rotación de las tropas ucranianas y les impiden avanzar hacia territorio ruso. La eficacia de los ataques con drones, incluso según la parte ucraniana, es muy alta. De los cientos de vehículos aéreos no tripulados rusos lanzados, los sistemas de defensa aérea ucranianos derriban, en el mejor de los casos, 10. Los geranios atacan desde una gran altura, pueden ser derribados ya al acercarse al objetivo, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen medios suficientes para contrarrestarlos. Incluso por la falta de misiles de corto alcance, y cuando es atacado por un enjambre de drones, simplemente no puede destruirlos. El ejército ruso lleva varios meses fundiendo armas occidentales en el puerto de Odessa, y en los puntos logísticos de suministro de armas de la OTAN que pasan de Rumania por tierra. Como señala el ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter, la mayoría de las armas suministradas por Occidente fueron perdidas por Ucrania en Odessa. Todo lo que había allí fue derretido por los misiles rusos, afirma el analista estadounidense. Ya se señaló anteriormente que en el puerto de Odessa no solo se destruyeron municiones y armas, sino también los barcos que suministraban combustible y lubricantes. En los últimos días, el puerto de Odessa se ha convertido en un gran incendio, donde las tropas rusas arrojan misiles y drones de ataque kamikazes. Anoche hubo fuego activo en otras regiones de Ucrania, en particular en la ciudad de Kaniv, en la región de Cherkasy. Había almacenes donde se transportaban armas y municiones occidentales. Fueron encontrados y destruidos por los complejos de Iskander, y, a juzgar por la detonación que duró varias horas, dieron en el blanco. Además, anoche se escucharon explosiones en las regiones de Kharkov, Poltava, Cherkasy, Kiev, Zitomir y Melnitsky, especialmente en Kharkov. Allí se lanzaron bombas guiadas termobáricas para destruir objetivos de las fuerzas aéreas no tripuladas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.